Siente la imaginación, huele la brisa del mar, saborea las notas musicales. Mira la tranquilidad. Realidad alternativa, atravesando la pantalla para llegar a tus sentidos. Antes de comenzar, quiero recordarte que Realidad Alternativa es un proyecto que nace del corazón, con la idea de ser inclusivos y solidarios con gente que vive con capacidades diferentes, que nos han enseñado que se puede disfrutar este espacio de muy distintas maneras. Y es por ello que puedes revisarlo en la plataforma de tu preferencia, ingresando a www.realidadalternativamx.com.mx. Además de que conoceremos distintas causas a lo largo de cada episodio para dejar un granito de arena en este maravilloso planeta. Hola, qué gusto me da saludarte. Soy Yael Janselson y será un placer hacer este recorrido junto contigo. Hoy vamos a Chiapas, que se localiza en la región suroeste de México y colinda con los estados de Tabasco, Oaxaca y Veracruz. Su capital es Tuxtla Gutiérrez, que ofrece una perfecta combinación entre modernidad y paisajes naturales. Así que respira, cierra los ojos, dame tu mano y déjate guiar. Comenzamos. ¿Sabías que San Cristóbal fue una ciudad fundada en 1528 y recibió su nombre por su primer obispo, Bartolomé de las Casas, quien era un ferviente defensor de los derechos de los indígenas del área? Este poblado alberga el Templo de Santo Domingo, una detallada estructura barroca que ahora es un excelente museo de la cultura maya. Sin duda alguna, es un lugar lleno de riqueza colonial. Al recorrer sus hermosas calles, la atmósfera es tan especial que se le considera como una de las ciudades más románticas del mundo. Así que, ¿te parece si lo recorremos antes de agarrar camino y hacer nuestra primera parada en el famoso Cañón del Sumidero? Declarado Parque Nacional en 1982, si te das cuenta y puedes percibirlo, es un lugar que está repleto de misticismo y posee una belleza natural imponente. Si te parece bien, vamos a recorrer los 22 kilómetros de longitud del río Grijalva, el cual fluye entre las paredes rocosas que se elevan a más de 1000 metros sobre el nivel del agua. Me parece muy interesante ver las curiosas formas que dan vida al lugar. ¿Puedes apreciarlo? El Cañón del Sumidero es considerado una de las nuevas 7 maravillas del mundo, gracias a su belleza. ¿Y tú qué opinas de su magnificencia? Mira, nos encontraremos varios atractivos como la cascada Árbol de Navidad, la Cueva del Silencio y Cueva de Colores, llegando así a la presa de Chicoacén, una de las más grandes del mundo. Después, agarremos fuerzas, pues subiremos a los 5 miradores del cañón para apreciar los diferentes paisajes y conocer algunas leyendas de los nativos. Detente, respira y deja que la naturaleza llene literalmente tus pulmones y más que nada tu alma. Porque no pienso dejar esto así. En mis planes no está dejar por un lado la promesa de quererte. Nuestros sueños tan Localizadas a 64 kilómetros al sur de Palenque, vemos un imponente escenario natural. Estas cascadas son formadas por el río Agua Azul, el cual se une con su parte final, con el río Xumalúa. Sus aguas crean una tonalidad azul índigo, que al mezclarse con la verdosa vegetación, la brisa constante y el sonido del agua hacen de este sitio uno de los más espectaculares e inolvidables en México.
El río Agua Azul desciende su lecho calizo en escalones formando una serie de impresionantes cascadas. Aquí, los aventureros no solo pueden nadar en sus aguas cristalinas y azules, también pueden realizar adrenalínicos descensos en río, practicar rafting o también buceo. Además, si eres amante de los animales, podemos encontrar especies como turipache selvático, serpiente coralillo, tucán, mosquero real, zaraguato de manto, oso hormiguero, nauyaca real y jaguarundi leoncillo. Las grandes metrópolis de la cultura maya fueron edificadas en la región selvática de Chiapas. El acercamiento que este pueblo buscaba con sus deidades, su gusto por la arquitectura y la perfección escultórica están magníficamente reflejadas en la zona arqueológica de Palenque, lugar donde se encuentran edificios perfectamente preservados, ciudad del periodo clásico maya. Y verás cómo el alma va a gozar y deleitarnos nuestras emociones al adentrarnos en la cosmovisión de la cultura maya. Es tan interesante esta cultura, ¿no es cierto? Palenque se encuentra ubicada en la selva alta de Chiapas, donde constantemente se escuchan gruñidos de monos araguatos, del jaguar y el canto de exóticas aves. A ver, hagamos un silencio para escuchar esos cantos de animales. Esta zona arqueológica es extraordinaria, ¿no te parece? Y es considerada como Patrimonio Mundial por la UNESCO. Caminemos para ver algunos de los edificios notables, como la Gran Plaza en la explanada central, el Palacio al oriente. Al sur está el Templo de las Inscripciones, puedes verlo aquí al ladito. El Templo del Sol más para allá, el Templo de la Cruz y entre otros interesantes sitios como el juego de pelota. ¿Sabías que Palenque significa lugar cercado de una valla de madera o estacas? La ciudad prehispánica data del siglo III y el guía nos ha comentado que fue una de las ciudades más notables del mundo maya, pues actuó como centro ceremonial gracias a los patronos mayas interesados en demostrar su poder. Salimos de Palenque y después de un rico desayuno, vamos a los Altos de Chiapas para visitar la comunidad indígena de San Juan Chamula. Esta comunidad cuenta con arraigadas costumbres y tradiciones mayas transmitidas de generación en generación, esto por sus habitantes. Además, este es el lugar o el sitio Tzotzil más visitado, ya que ha llamado la atención por su peculiar religiosidad. Uno de los lugares representativos aquí es la iglesia del pueblo, la cual tiene características muy peculiares que la decoran, ya que su construcción data desde tiempos de la colonia. Si te fijas bien, aquí no hay bancas, mira. Eso es porque los habitantes oran de rodillas, creando una atmósfera mucho más mística.
Después de esta interesante visita llegamos rápidamente al pueblo mágico de Sinacatán, la tierra de los murciélagos. Esta es una comunidad de grandes secretos, historia y tradición. Esta ciudad ha sido un importante centro de intercambio y comercio desde la época precolonial y al igual que su pueblo vecino San Juan Chamula, Sinacantán cuenta con costumbres arraigadas heredadas por sus ancestros. Aún conservan también la religiosidad y las creencias prehispánicas que profesan en algunos espacios sagrados de origen colonial, como la iglesia de San Lorenzo, las capillas de San Sebastián y de Estípulas. Nos han hecho una cordial invitación a la casa de una cooperativa familiar, quienes muy amablemente nos reciben con un licor regional de nombre Pox, destilado de caña. Aquí podremos observar cómo las mujeres trabajan el telar de cintura de épocas precolombinas. Mira, está padrísimo cómo lo hacen, ¿no? Nunca lo había visto en persona. Es muy bonito. Nos comentan que gran parte de lo textil que se elabora son artículos para el hogar, además de blusas, bolsos, trajes típicos, pulseras y mucho más. Yo, como ya sabes que me gusta, voy a hacer unas compritas de artesanías. ¿Me acompañas? Si te gusta cocinar, creo que ya es momento de preparar nuestros ingredientes para ir a la cocina y hacer unos típicos tamales de bola. Da clic en el botón o si prefieres, sigue viajando. Y es así como dejamos esta hermosa e interesante ciudad con ganas de regresar, pues nos faltó muchísimo por conocer, ¿cierto? Viajaremos cada semana a otro rincón de este maravilloso mundo para conocer, disfrutar y volar con la imaginación. Te espero todos los viernes y te pido que si te gustó el contenido lo compartas con tus amigos y regálame un like, un review de tus comentarios, pues con eso me ayudas muchísimo a subir el ranking de este podcast. Realidad Alternativa es un espacio único y diferente que crea comunidad. Hacemos la diferencia. Te invito a conocer Fundación Cuenta Conmigo Fundación Down Chiapas, que nació como iniciativa de padres ayudando a otros padres en la experiencia de cuidar y atender a sus hijos con síndrome de Down en la región de Chiapas. Y si gustas aportar o conocer más sobre el tema, aquí te dejo el link, es www.downchiapas.org. Y como siempre te digo, al ayudar a otros nos ayudamos principalmente a nosotros mismos. Los platillos típicos de San Cristóbal de las Casas son una mezcla de autenticidad y de tradición, de mestizaje y de creaciones innovadoras. Algo que sobresale entre la comida típica de San Cristóbal de las Casas es lo que se conoce como gastronomía coleta, que nace de la mezcla de la comida prehispánica con la europea y se basa principalmente en semillas, especies, vegetales, hierbas, aves, carne de cerdo y de vaca. Y aquí te cuento del tamal de bola, que es una variedad de tamal que se caracteriza por tener forma redonda o de bola. En Chiapas es un tamal relleno con carne de cerdo, guisado en salsa de jitomate con especias y un chile simojobel. Ese va entero y frito. Se envuelve con hojas de maíz y se amarra por ambos extremos con tiras de la misma hoja para formar una pelotita. Y estos son los ingredientes: 1 kilo de costilla de puerco, 1 kilo de manteca, 1 kilo de masa de maíz, 2 papas, medio kilo de jitomate, 200 gramos de tomate verde, 6 tostadas de maíz, 5 cominos, 2 chiles anchos, 2 chiles guajillos, 3 cucharadas de ajiote, 2 dientes de ajo, una cebolla, un manojo de hojas de maíz seco remojadas y escurridas, azafrán al gusto y sal. Y para prepararlo estas son las instrucciones. Cuece la carne en una olla a fuego lento por 1 hora o hasta que se encuentre suave. Reserva el caldo. Aparte pon a cocer las papas por 15 minutos. Machácalas y mézclalas con la masa de maíz y la manteca. Si es necesario, agrega un poco de caldo, procurando que la masa quede espesa. Dora las tostadas y los chiles sin semillas. Cuando estén listos, muélelos junto con el tomate, el jitomate,
la cebolla, el ajo, el ajiote, los cominos, la sal y el azafrán. Pasa el resultado por un colador y agrega la mezcla a la carne. A esta mezcla se le llama recaudo. Forma tortillas gruesas con la masa y dóblalas a manera de cazuelita. Añade un trocito de costilla con recaudo y cierra en forma de bolita. Envuelve con las hojas de maíz y amarra las dos puntas. Cuécelos en la vaporera por 1 hora o hasta que la masa se despegue de la hoja. Reposa 10 minutos y sirve. Y ahora sí, comparte la foto de tu platillo en el Facebook de Realidad Alternativa o en los comentarios de la página para conocer tus opiniones, sugerencias y saber cómo te quedó este exquisito tamal. Hasta la próxima semana y gracias por viajar conmigo. Cuando pienso en Chiapas, mi amor, toma sentido mi voz, brotan metralla y rencor de mi garganta, donde hay cosas que debo aclarar y sollozos que tengo que aullar, con la sangre que quiere estallar y se levanta. Celebrando tus sentidos que atraviesan la pantalla. Realidad Alternativa. Mucho más que un simple podcast.